Buenos días, hoy voy a presentarles un tema muy interesante, conceptos básicos y familias lógicas aplicables al control de un invernadero. La idea principal es mostrar cómo un problema de la vida real, como el control de la temperatura de un invernadero, puede resolverse con ayuda de la lógica digital. Vamos a partir de una situación real. La vamos a introducir en expresión lógica, simplificar esas expresiones y finalmente diseñar un circuito. Además veremos cómo este circuito puede implementar en diferentes familias lógicas como el TTL o el CMOS. Planteamiento del problema. En este invernadero tenemos tres sensores de temperatura llamados T1, T2 y T3 y dos ventiladores, uno pequeño B1 y otro grande B2. Los sensores marcan temperaturas de referencia. T1 en 15 grados, T2 en 25 grados, T3 en 35 grados. Las reglas de funcionamiento son las siguientes. Si la temperatura está por debajo de T1, no se enciende ningún ventilador. Si esta está entre T1 y T2, se enciende solo el ventilador pequeño. Si esta está entre T2 y T3, se enciende solo el ventilador grande. Y si la temperatura supera los T3, se encienden ambos ventiladores. Caso de ejemplo. Veamos algunos casos prácticos para entenderlo mejor. Caso 1. Si estamos a 10 grados, la temperatura está por debajo de T1, por lo tanto ningún ventilador se enciende. Caso 2. Si estamos a 16 grados, está entre T1 y T2. En este caso se enciende el ventilador pequeño y el grande se mantiene apagado. Caso 3. Si estamos a 33 grados, está entre T2 y T3. El ventilador grande se enciende y el pequeño queda apagado. Caso 4. Estamos a 4 grados centígrados. La temperatura supera a T3. Entonces los dos ventiladores se encienden. Traducción lógica a digital. Ahora vamos a pasar el lenguaje natural al lenguaje de la lógica digital. Representamos cada sensor como una variable lógica. A es igual a T1, B es igual a T2 y C es igual a T3. Así podemos armar una tabla de la verdad con las entradas ABC y las salidas BP, ventilador pequeño, BG, ventilador grande. A partir de esta tabla tenemos las expresiones digitales. BP, la suma de la tabla del 4 al 7, es igual a ABC más ABC. BG es igual a la suma del 6 hasta el 7, ABC más ABC. Esto nos da un primer modelo matemático como se debe en el encendedor de los ventiladores. Simplificamos de función, pero estas expresiones no son las más simples. Posiblemente usando un mapa de Cannon podemos simplificarlas. El resultado simplificado es BP es igual a B más BC. BG es igual a B. Esto significa que para el ventilador grande ni siquiera necesitamos compuertas lógicas, basta con las señales que nos da el sensor T2. El ventilador pequeño se activa cuando el T1 y el T2 están activados o cuando T2 y T3 lo están. Implementación del circuito. Con esta función podemos diseñar el circuito. Para el ventilador pequeño usamos compuertas AND y OR. Para el ventilador grande simplemente usamos la señal del sensor T2. Si queremos optimizar aún más, podemos implementar todo usando solo compuertas NAND, que es lo más común en un electrónico digital, porque son económicas y universales. Este diseño es práctico y sencillo y eficiente. Las familias lógicas. Ahora bien, en este circuito podemos implementar en distintas familias lógicas. La familia TTL se caracteriza por ser rápida, pero consume más energía. La familia CMOS, en cambio, consume muy poca energía y es ideal para dispositivos portátiles. Y aunque en algunos casos es un poco más lenta, las elecciones de la familia dependen de los factores como el consumo energético, el caso y la velocidad conmutativa. Aplicaciones reales. Este tipo de control no solo se aplican en invernaderos, también se utilizan en sistemas de climatización de casas y edificios, automatización en la agricultura, sistemas de domótica en el hogar y en general en cualquier sistema automático inteligente, donde sea necesario activar dispositivos en funciones de condiciones ambientales. Ahora les explicaré el circuito. Identificación de componentes. 1A.
A74LS04 es un inversor lógico no. Niega la señal que entra si entra en 1 y saca 0 y viceversa. U2A y U2B. 4081 son componentes AND de dos entradas. La salida solo es 1 y si ambas entradas son 1. U3A 4071 es una compuerta OR de dos entradas. La salida es 1 y si al menos una entrada es 1. Conectores azules son interruptores de entrada. Representan los sensores T1, T2 y T3 o entradas lógicas. Conectores azules con 0. Representan las salidas que se pueden conectar a las LED, displays o ventiladores en la simulación. Funcionamientos lógicas implementadas. El circuito corresponde a la función del ventilador pequeño, BP, que esta simplifica, habíamos obtenido BP es igual a B más BC, donde A es igual a la salida T1, la posible negación en el inversor, el B la salida T2 y el C la salida T3. El paso a paso. La señal pasa primero por el inversor A1, lo que indica que en algunos momentos se necesitan la negación de T1. En U2A se combinan dos señales formando un término de parcial de la función. En U2B AND se combinan otras dos señales, probablemente B y C. La salida de las dos compuertas AND llegan a la OR U3A. Esto equivale a la suma lógica de AND más A. Finalmente, la salida de U3A es la señal BP que controla el ventilador pequeño. En la interpretación práctica, cuando se cumplen las condiciones de la temperatura entre T1 y T2 o entre T2 y T3, la salida de este circuito se activa, se ponen en 1. En simulación, eso se vería como la LED de la salida encendiéndose las LED o el ventilador activándose. Las relaciones con el problema del invernadero en este circuito implementan la función BP, el ventilador pequeño. Falta el otro circuito que sería más simple porque el VG es igual a B, es decir, el ventilador grande depende solo del sensor T2. Ahora explicaré el circuito diseñando únicamente con compuertas NAND. 4011. Identificación de los componentes. U1, U2, 4011. Cada C1 4011 contiene 4 compuertas NAND de dos entradas. En el esquema se usan varias de ellas. U1A, U1B, U1C, U1D, U2A, U2B, U2C, U2D. Las entradas azules de la parte de arriba representan las señales de los sensores de la temperatura T1, T2 y T3. Las saludas azules con 0 representan las salidas hacia los ventiladores, en este caso BP. El recordatorio de las funciones lógicas. La función que debe implementarse es el BP es igual a B más BC, donde A es igual a T1, B es igual a T2, C es igual a T3. Esta función usa el AND y OR. Pero aquí se implementa solo con NAND, aprovechando que las compuertas en NAND es universal. ¿Cómo se reemplazan las operaciones con la NAND? El NOT inversor se obtiene conectando las dos entradas de una NAND al mismo valor. AND se logra con una NAND seguida de un NOT. OR se obtiene aplicando la ley de Morgan, usando NAND. De esta manera todo el circuito puede construirse solo con 4011. Flujo del circuito. En la parte superior izquierda, U1A, se implementa una inversión de las señales necesarias para generar alguna de las combinaciones, con U1B más U1C más U12B. Se arma la primera rama que corresponde a un producto lógico, ejemplo AB. Con U1D más U2A más U2C se arma la segunda rama, que responde al producto lógico BC. Finalmente, en 1,2D se realizan las sumas lógicas OR de ambas ramas y se obtiene la salida del BP. Interpretación práctica. Cuando la temperatura está entre T1 y T2, primer grupo de compuertas genera un 1, activando la salida. Cuando la temperatura entra en T2 y T3, el segundo grupo se activa y también enciende la salida.
En los demás rangos de temperatura el resultado es 0 y el ventilador pequeño permanece apagado. En resumen, este circuito hace exactamente lo mismo que el anterior, AND más OR, pero usando solo unas NAND. Relación con el proyecto de invernadero, este circuito corresponde con el control de BP, ventilador pequeño. El ventilador grande, VG, no necesita tanta lógica, simplemente es VG es igual a B, es decir, depende solo del sensor T2. Para concluir, hemos visto cómo un problema real puede ser traducido a una lógica digital. A partir de la tabla de la verdad simplificamos las expresiones, diseñamos el circuito y lo relacionamos con la familia lógica. Esto demuestra cómo la electrónica digital nos permite tomar condiciones reales y convertirlas en decisiones automáticas. Muchas gracias por su atención.